Gracias, Paloma. Bueno, buenos días a todos. Simplemente quería participar hoy para presentarme porque me he incorporado hace poco y esta es la primera actividad de la red Civic en la que participo. Y bueno, para mí, de vista personal, es un gusto poder participar porque he trabajado en otros momentos de mi vida en gestión de I+D, entonces es un tema que me gusta y, y que creo fundamental y al mismo tiempo, pues bueno, el trabajo que hace la red Civic es muy activo y tiene un papel importante en la definición y la implementación de la política de cohesión. Por tanto, bueno, encantado de estar aquí hoy con vosotros. La jornada de hoy, como sabéis, está centrada en los requisitos ambientales, NSH y Climate Proofing. Es un tema importante, es un tema complejo también, o sea que nada, os animo a que os cojáis un café, lo tenéis, porque es una temática compleja, pero en todo caso bueno, somos todos conscientes de la importancia y de su obligatoriedad en todo lo que tiene que ver con la gestión de fondos europeos. El NSH, bueno, estoy seguro que todos ya lo tenéis más dominado porque es una temática más presente y que en el plan de recuperación pues, ha tenido mucha importancia. Climate Proofing es más reciente, eh, pero también, bueno, y afecta únicamente a infraestructuras. Por tanto, bueno, es una actividad, creo que la presentación de hoy os será muy útil. De los dos temas, pues hemos elaborado recientemente en el marco en colaboración con la red de autoridades ambientales, tanto una guía de NSH para la implementación de los fondos de cohesión, que ya está cerrada, terminada y que se ha remitido a los miembros de la red de autoridades ambientales y por tanto habrá llegado a vuestros organismos intermedios. Y de Climate Proofing, pues os vamos a presentar también una guía de implementación que ya está cerrada, está terminada, simplemente estamos dando los últimos detalles, algunos anexos y a la traducción, en la que hemos contado con el apoyo de Jaspers. Y bueno, pues Ana Suárez, nuestra experta en estos temas, os va a presentar ambos documentos y ambas temáticas. Bueno, pues ha tenido un trabajo muy importante en la elaboración de estos dos documentos, o sea que los conoce bien y, bueno, y os los va a acercar de modo intuitivo para que podáis, digamos, incorporarlos a vuestro día a día en la gestión de los fondos en los que participáis. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra participación bueno, y el trabajo del secretariado de la red para organizar la jornada. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro. Ana, vemos la presentación, pero no en pantalla completa. Ahora ¿Ahora? sí. Ahora Vale. perfecta. Vale, hola, pues buenos días a todos y, bueno, gracias por la organización de esta jornada que creo que bueno, que es muy interesante y que es muy importante que sigamos avanzando en estos dos requisitos que ya ha avanzado Pedro, nuevos en este periodo. Bueno, yo soy Ana Suárez, como ya me han presentado, y trabajo en la Asociación de Programación y Evaluación de Fondos. Hemos trabajado, todo esto ha sido un learning by doing, ¿no? de parte de la subdirección, porque bueno, pues ha sido nuevo para todos, ¿no? Entonces espero daros bueno, aclararos y daros los documentos de referencia para poder implementar los requisitos ambientales que creo que os afectan más a vuestro tipo de actuación, y he intentado aterrizar con ejemplos de cómo implementar el NSH y el Climate Proofing para vuestros tipos de acción, ¿vale? Entonces, haciendo una foto de lo que hay que aplicar en este periodo a los programas, pues hay que aplicar la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental, que entiendo que a la mayoría de vuestras actuaciones no afecta, pero sí afecta en el principio de no causar perjuicio significativo sobre el medio ambiente, el de NSH, y la protección de las infraestructuras frente al cambio climático, el Climate Proofing.
Estos aquí os mostraba una foto en amarillo en los principios en los que me voy a centrar y que os afectan, que, insisto, son nuevos requerimientos en este periodo. No hay una ley, como sí que cuenta los procedimientos de evaluación ambiental, no hay una ley a nivel nacional. Entonces, bueno, hemos ido avanzando según ha ido avanzando el periodo financiero 21-27 y nos hemos basado fundamentalmente en las directrices y guías de la Comisión, pero no hay unas autoridades claras definidas. Por parte de la autoridad de gestión se ha trabajado todo lo que se ha podido y se sigue trabajando. Y nos preocupa como autoridad de gestión el impacto en los pequeños beneficiarios, entre los que creemos que bueno, en el seno de esta red puede haber mucho pequeño beneficiario, y la idea con la que siempre hemos trabajado es intentar simplificar al máximo la implementación de estos dos requisitos y facilitarlo en la medida en la que está en nuestra mano. Entonces, el Climate Proofing, el DNSH, empiezo por el principio del DNSH. Como sabéis, se ha realizado el análisis a nivel tipo de acción y contaba con una evaluación simplificada en caso de que no hubiera impacto o una evaluación sustantiva. Ahora entraré más al detalle, y el Climate Proofing con los dos apartados de mitigación y adaptación. Pero bueno, pasamos ahora al apartado de DNSH. El DNSH hemos trabajado primero en la fase de programación, y ahora nos encontramos en la fase de implementación. Bueno, recuerdo aquí que se trata de un principio horizontal, no es una obligación que venga en un artículo del reglamento, pero sí es un principio horizontal a cumplir por todos los programas y por todas las actuaciones. Entonces, en la fase de programación, como ya sabéis, pero lo recuerdo para aquellos que se incorporen ahora a lo mejor a temas de financiación de actuaciones FEDER, el documento de referencia en esta fase es la evaluación de conformidad del principio de DNSH, que, insisto, se realizó por tipo de acción. Y este documento acompaña a cada programa FEDER, es decir, los programas FEDER, cuando se aprobaron, contaban con esta evaluación de conformidad. Esto ya está cerrado, acompañan los programas, y bueno, en caso de que haya reprogramaciones, pues se actualizan estas evaluaciones de conformidad. Pero aquí es donde se recoge qué tipos de actuación llevan una evaluación simplificada y cuáles, en cambio, se determinó en el momento de la programación que requerían una evaluación sustantiva por la naturaleza de la actuación. Y en ese caso de que requiriese la evaluación sustantiva, se identificaron una serie de condicionantes, de condiciones, de requisitos a cumplir para que se cumpliese el DNSH. O sea, para que se considerase cumplido el DNSH para el objetivo medioambiental que así lo requería, ¿no? Porque algunos tipos de actuación, ahora pondré un ejemplo, pero como algunos ya estaréis más familiarizados, bueno, otros no, hay que cumplir 6 objetivos medioambientales. Entonces algunos pueden tener una evaluación simplificada y otros no, pero para que ese tipo de actuación pase el OK del cumplimiento del DNSH, pues tiene que cumplir los condicionantes en caso de que sí que se haya pasado a la evaluación sustantiva. Los condicionantes están recogidos en esas evaluaciones de conformidad. Cada uno, como os digo, lo tendréis asociado a cada programa FEDER. Y básicamente se refieren al cumplimiento de los requisitos legales que ya están sobre la mesa, no se ha inventado nada nuevo. Y siguiendo la foto, para cumplir la fase de implementación el principio de DNSH, se ha trabajado, como ha dicho Pedro Cortegoso hace un momento, se ha trabajado en el seno de la red de autoridades ambientales en un grupo de trabajo a lo largo de este 2024. Se cerró en julio, aunque hay una versión bueno, con unos pequeños matices modificadas. La enviaremos ahora cuando termine. Me la habéis pedido ya, pero no os lo he podido enviar. Cuando termine ahora la jornada, para que lo tengáis. Y se ha trabajado en un documento de referencia para facilitar el cumplimiento de esos condicionantes, que se llaman las orientaciones para el cumplimiento del DNSH en la fase de implementación.
Este documento es importante que sepáis que es un documento con un listado de instrumentos de cumplimiento, pero que no es un listado exhaustivo. Se han recogido los principales los condicionantes de los programas, pero no se han recogido todos. Entonces, en caso de que alguno veáis algún condicionante que no está, bueno, pues se podría ver otro tipo de acción con un condicionante similar y ahí hacer una aproximación, pero no se han recogido todos, se han recogido la mayoría y se han recogido los principales condicionantes, fundamentalmente del programa pluriregional, que recoge una gran variedad de tipos de acción, ¿vale? Pero esto tenerlo en cuenta, es un listado no exhaustivo. Y viene una serie de ejemplos de instrumentos de cumplimiento, como digo, o de documentos para dar cumplimiento a esos condicionantes de la fase de programación. No me he pasado ninguna, ¿no? No. El enfoque que hemos seguido, es importante también recordar esto, porque es diferente al enfoque de cumplimiento que se ha seguido en el plan de recuperación, y a lo mejor algunos de vosotros trabajáis en ambas cuestiones y podéis decir, pero ¿por qué no se hace actuación, operación por operación? Bueno, pues porque en el ámbito del FEDER y del FTJ el enfoque que se ha seguido nos hemos basado en una nota explicativa de la comisión que se presentó en el grupo del Consejo relativo a la aplicación del NSH en el contexto del reglamento de disposiciones comunes, en el contexto de los fondos de los que estamos hablando, ¿no? Y en este caso no hay obligación de hacer un análisis caso por caso. Y muy importante, aquellas operaciones que entran dentro de la caja de un tipo de acción que se ha evaluado como que está conforme con el DNSH, se puede considerar que esa operación está conforme con el DNSH. Y si está conforme con el DNSH, pero se han identificado en algunos de los objetivos ambientales unos condicionantes a cumplir, insisto que a lo mejor los que no estáis familiarizados con la palabra condicionante, porque en algunos foros les preocupa, son las condiciones de la legislación que hay que cumplir para cumplir ese objetivo. Pues en el caso de que haya que cumplir algún condicionante, se cumple, se justifica y estarías conforme con ese tipo de acción. Es decir, si la operación cae dentro de un cajón con un tipo de acción evaluado conforme, la operación se considera que es conforme con el principio de NSH. Y bueno, este paper de la comisión reconocía que eran los Estados miembros los que establecían los criterios de selección para cumplir con el principio y con los 6 objetivos medioambientales y que debía ser compatible con la legislación de la Unión. Y por eso, insisto, los condicionantes se basan en la legislación medioambiental existente y nos han puesto otro tipo de requisitos diferentes. Y también están en línea con las evaluaciones ambientales estratégicas de los programas y con las condiciones favorecedoras. Pasando a un ejemplo concreto del objetivo específico 1.1, que creo que es de los tipos de actuación de los participantes de la red IDI. En el caso de aquellos tipos de actuación que tengáis, como por ejemplo convocatorias para actividades de I+D+I que no impliquen la construcción de infraestructuras, la evaluación del NSH que se ha hecho, ese análisis de conformidad que os he dicho en la fase de programación, ha resultado simplificada para los 6 objetivos. Es decir, se cumple el principio de NSH y ya no hay que hacer nada más. Ejemplo de estos tipos de actuación en el programa pluriregional con evaluación simplificada para los 6 objetivos de NSH serían, por ejemplo, programas de ayudas en planes complementarios. Bueno, aquí os he dejado el listado de ejemplo del POPE, pero que tened en cuenta que puede haber otros programas regionales que tengáis otros tipos de ayudas similares a estas, que tengan una evaluación simplificada para los 6 objetivos y estaríais en este caso, ¿vale? Aquí os dejo, bueno, pues eso, el listado, compra pública precomercial, proyectos de investigación, que no impliquen, insisto, construcción de infraestructuras, ¿vale? Otro ejemplo que no llevaría evaluación simplificada para los 6 objetivos
¿Por qué? Porque en aquellos tipos de actuación en los que sí que hay algún tipo de construcción de infraestructuras, la evaluación de NSH sí que tiene una serie de condicionantes para determinados objetivos medioambientales del NSH, como la mitigación o el uso sostenible de los recursos hídricos, la economía circular, prevención y control de la contaminación o el objetivo de protección de la biodiversidad. En estos casos, sí que habría que aportar los instrumentos de cumplimiento de los condicionantes que se han identificado como que tienen, de los condicionantes de la evaluación sustantiva del NSH. Ejemplo de estos tipos de acción, insisto, os he puesto el ejemplo del POPE porque, bueno, pues es el que más conozco yo personalmente, lo que más fácil me parece, y también ilustrativo porque recoge, como insisto, una gran cantidad de tipos de actuación. Entonces, en el POBE, por ejemplo, estarían las ESFRIs y las ICTS, ¿no? Que serían actuaciones que sí que implican algún tipo de infraestructura. Y en este caso, como os digo, sí que habría que aportar instrumentos, y entonces aquí os he puesto un ejemplo de cómo se cumpliría. Como se mencionó al principio, tendríamos en el documento de evaluación de conformidad que acompaña al programa, en este caso del POPE, y que también está como anexo de los criterios y procedimientos de selección de operaciones. Ahí también tenéis este documento de evaluación de conformidad en los TPSOs. Os he puesto el ejemplo del condicionante que aparece en el objetivo de NSH del uso sostenible de los recursos hídricos y marinos, ¿vale? Pero habría, si salen condicionantes para los 4 objetivos medioambientales que he mencionado antes o para 5, pues habría que ver qué condicionantes son y qué instrumentos de cumplimiento le darían cumplimiento. En este caso, los condicionantes, pues cuando se instalen aparatos que utilicen agua, deberán cumplir con la legislación o normativa europea nacional correspondiente en materia de consumo de agua. Y además, para evitar el impacto de la obra, los riesgos de degradación medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, se identificarán y abordarán los requisitos derivados de la Directiva Marco de Agua, la Directiva sobre Estrategia Marina y las directivas de aguas subterráneas, en caso de que aplique, ¿no? Entonces, en este caso, iríamos a las orientaciones que os he mencionado, que se han trabajado en el grupo de la Red de Autoridades Ambientales, y ahí vemos que los documentos o los instrumentos que darían cumplimiento a estos condicionantes son las fichas técnicas de productos y equipos o los certificados del director de obra, ¿no? En las fichas viene información, también se puntualiza que se podrán dar cumplimiento a los condicionantes con uno o varios instrumentos, ¿no? Eso ya pues, en cada caso se verá, ¿no? A lo mejor es suficiente con las fichas o es bueno adjuntar los dos instrumentos que se recogen aquí, ¿no? Y también se recoge en estas orientaciones para el cumplimiento del principio quién es el encargado de aportar o de firmar el documento o los instrumentos y en qué fase se elaboran estos documentos, porque esto es importante. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar esos documentos al inicio, en el momento de la selección de las operaciones, ¿no? Y aquí os puntualizaba una serie de consideraciones importantes que, como os he dicho, tendrán que tenerse en cuenta el cumplimiento de los condicionantes en el momento de la selección de operaciones. Y en caso de que no se puedan tener estos documentos en ese momento, pues en el momento de la selección se pedirá o se deberá pedir una declaración responsable o una autoevaluación, y ese documento o ese instrumento que sí queda cumplimiento, que se puede aportar en una fase posterior, pues se aportará posteriormente. Y también es importante que deberán recogerse en los documentos que establecen las condiciones de la ayuda, en los DECAS, para su posterior verificación. Aquí os recogía también que, como lo que he dicho antes, que este documento de orientaciones viene una ficha por condicionante. Entonces está como dado la vuelta a todo, ¿vale? Por eso os he puesto yo este ejemplo, que sería como, pues al final por tipo de actuación, que es como hemos trabajado siempre, ¿no? El condicionante y el instrumento de cumplimiento. Y espero, que así os resulte más fácil, ¿no? Con ese ejemplo. Los próximos pasos en los que deberíamos trabajar, en los que se va a trabajar en este sentido, en materia de NSH, sería hacer la evaluación de conformidad.
ese documento que teníamos en la fase de programación para cada programa, asociado a cada programa cuando se aprobaron en diciembre del 22, complementándolo con la información de la fase de implementación. Es decir, en vez de por condicionante, por tipo de actuación, tener en paralelo los instrumentos que darían cumplimiento a cada condicionante para que sea más fácil para todos su implementación. Espero no estar haciéndoos mucho lío con el condicionante, documento, instrumentos y demás. Cualquier cosa que tengáis duda me preguntáis, ¿vale? Sin problema. Entonces, bueno, espero con esta ficha haberos dado un ejemplo de cómo se daría cumplimiento y luego importantes las consideraciones, ¿vale? El tema del momento de la selección de las operaciones y si no. Y por eso en esas fichas viene recogido, insisto, quién es el que lo tendría que hacer, los documentos, o quién es el que lo aporta o el responsable y el momento, porque en el plan de recuperación ya nos insistieron que ellos tuvieron un problema y que sí que es importante tener claro en qué momento se aporta ese documento y el responsable, ¿no? Bueno, entonces cerraría aquí la parte del NSH. Bueno, si no tenéis preguntas, sigo con el Climate Proofing. Y si queréis, bueno, me hacéis preguntas al final, ¿no? Que era como tenéis previsto. Entonces, o si tenéis una pregunta, ¿no? Vale. La nueva obligación para la autoridad de gestión que establece el artículo 73.2 del Reglamento de Disposiciones Comunes de que las infraestructuras cuya vida útil sea superior a 5 años, que las autoridades de gestión garanticen la protección frente al cambio climático de estas inversiones. En realidad no es completamente nueva esta obligación. En el periodo anterior ya se requería para infraestructuras superiores a 50 millones de euros, pero en este periodo, bueno, pues como sabéis, aplica a todas las infraestructuras, como acabo de recordar, cuya vida útil sea superior a 5 años, que entendemos que son prácticamente todas las infraestructuras. Entonces, el cambio ha sido sustancial, ¿no? Hemos pasado de grandes infraestructuras superiores a 50 millones de euros a que sea para todo tipo de infraestructuras. Ya muchos conoceréis las orientaciones técnicas de la Comisión para implementar este requisito del Climate Proofing. Y como ya habréis oído la mayoría, pero bueno, os lo recuerdo aquí, se ha trabajado a nivel Autoridad de Gestión de FEDER de España. Hemos estado trabajando en estos últimos meses con la asistencia técnica de Jaspers para aterrizar estas orientaciones de la Comisión a nivel España, con las inversiones que tenemos en los programas FEDER y FTJ, y para facilitar la implementación de esta obligación, ¿no? En este periodo. Entonces, bueno, voy a entrar ahora un poco más al detalle. Bueno, como ha dicho Pedro también, esta guía metodológica o esta concept note, porque lo que ha elaborado Jaspers para aterrizar la implementación de este principio, se ha finalizado recientemente. Estamos pendientes de hacer los últimos retoques en cuanto a la traducción, porque también lo han traducido para que sea más fácil la implementación. Y también en cuanto lo tengamos, os lo distribuiremos a la red IRI para que lo podáis distribuir junto con los documentos del NSH para que tengáis claro dónde hay que ir, ¿no? Entonces, esta guía recoge los dos bloques que componen el Climate Proofing, que son la mitigación y la adaptación al cambio climático, con sus dos fases. La primera fase como de cribado y el análisis detallado, para cada uno de los dos bloques, ¿vale? Se aterriza el concepto de infraestructura, porque la guía de la Comisión pues, tiene un enfoque muy amplio y un concepto pues eso, con un abanico muy amplio de actuaciones que son infraestructuras. Y en la guía que nos ha desarrollado Jaspers, junto con pues eso, nuestra supervisión y colaboración, se establece, se acota un poco para que sea también más fácil su implementación en materia de edificios, por ejemplo, aclarando que el análisis de NSH se debe de realizar en nuevos edificios
y en renovaciones y en grandes renovaciones, que serían, en el caso de España, rehabilitaciones integrales o reformas totales. Y viene en la guía exactamente, ahora no me lo sé de memoria, pero que se considera en España, por el Código Técnico de Edificación, una rehabilitación integral o una reforma total, que depende del presupuesto total y bueno, viene indicado para saber si estamos en esos casos o si en el caso de que sean unas reformas más pequeñas, bueno, pues no habría que hacer el análisis del climate proofing. También se aclara en el caso de los sistemas de energía renovable para edificios, aquellos que quedan excluidos, por ejemplo, en el caso de que no sea parte de una renovación integral, o sea, que en ese caso se considerarían equipos, o cuando sí que hay una renovación total o se trata de implantación de sistemas de energías renovables, pero fuera de edificios, entonces sí que habría que hacer el análisis de NSH. Entonces sí que acota, y es importante ver en la guía, en ese capítulo del alcance del principio climate proofing. Y muy importante, y bueno, ahora lo voy a desarrollar un poquito más en este tiempo que me queda, el anexo 1 de esta guía para el caso de España, porque se ha desarrollado, se ha hecho un primer pre-screening, no lo queremos llamar cribado, aunque es otro cribado, pero bueno, un primer como pre-screening por ámbito de intervención de las actuaciones bueno, por ámbito de intervención del reglamento, indicando si hay que hacer el análisis del climate proofing para la parte de mitigación, en el caso de que haya que hacerlo, si habría que pasar al análisis detallado, y lo mismo para la fase de adaptación a cambio climático. Aterrizando un poco esto para que, bueno, esto no es aterrizar. A ver, entonces, la guía desarrolla toda la parte, bueno, pues teórica, toda la teoría, ¿no? Y hemos intentado que venga, que sea claro los pasos que hay que ir siguiendo, porque la guía se ciñe mucho también a la guía de la comisión, porque al final, claro, para que no se escape ningún tipo de actuación, que ahora tenemos una programación y hay muchas cosas que quedan fuera, pero si en el futuro hacemos una reprogramación y entran otros ámbitos de intervención, otro tipo de actuaciones que habíamos dicho que no había que hacer el análisis, pero de repente sí que incluyen temas de edificios, bueno, pues claro, la guía tiene un enfoque amplio para que no se escape nada, ¿no? Pero hemos intentado que vengan claros los pasos que hay que seguir, ¿no? La fase 1 de screening, de ese primer cribado, cuando hay que pasar al análisis detallado, en el caso de mitigación, cuando se superan las 20.000 toneladas de CO2 por año, y qué documentación hay que presentar para justificar el principio, porque aunque no haya, voy a pasar ahora a un ejemplo concreto. No me voy a detener aquí en el apartado de mitigación porque la mayoría de las actuaciones, bueno, todas van a quedar fuera de la mitigación, pero la teoría está ahí en caso de que hubiera algún cambio a lo largo del periodo y que hubiera que hacerlo. Y entonces, bueno, la fase de mitigación, como digo, en este primer cribado, en este anexo 1 que os decía antes, vemos que los ámbitos de intervención de los beneficiarios que entiendo que os encontráis aquí en la red IDI esta mañana serían los ámbitos de intervención fundamentalmente del 1 al 12. El anexo 1 recoge todos, o sea que si no lo podéis, si algunos participáis o tenéis también otro tipo de actuaciones, este anexo recoge el análisis de todos. Pero bueno, en este caso, los ámbitos de intervención del 1 al 12, el screening que ha hecho Jaspers recoge que no es necesario hacer el cálculo de la huella de carbono por la tipología de actuaciones de I+D+I, ¿no? Y por lo tanto, el análisis detallado tampoco resulta necesario. Pero sí que habría que presentar, justificar, aunque sea de manera muy sencilla, que no es necesario hacerlo, pues porque el ámbito de intervención del proyecto es el 1, el 2, el 3 o el que sea, ¿no? Y sí que hay actuaciones programadas en todos los programas FEDER en estos 12 ámbitos de intervención que he citado, ¿no? Entonces, en cuanto a la mitigación, creo que en este foro, bueno, no es algo problemático, pero pasamos al bloque de adaptación al cambio climático, que este bloque pues, es más complejo. Ahora veréis aquí, estas serían las fases que recoge la guía de forma más teórica y luego os presento un ejemplo y con eso ya, bueno, con eso terminaría. Entonces, pasamos a la fase de adaptación del climate proofing. En una primera fase como de pre-cribado,
pasaríamos a ver ese anexo, ¿no? Nos iríamos al anexo y en caso de sí que hay algunos ámbitos de intervención que directamente la guía te dice que no hay que hacer ni siquiera la fase de screening, ¿vale? Esto lo hemos llamado nosotros la fase de pre-screening, que sería irnos a ese anexo 1 del análisis que ha hecho Jasper, y en caso de que nos encontrásemos en algún ámbito de intervención que no requiera hacer absolutamente nada más, bueno, pues justificar que sería porque estamos en el ámbito de intervención correspondiente. En caso de que en ese anexo sí que ya te diga el análisis ya sí que requiera o hacer pasar a la fase de screening o pasar al análisis detallado, que ahora lo veremos, como digo, en el caso concreto, o porque hay dudas, que entonces sí que habría que, cuando hay dudas siempre hay que hacer la fase de screening y en caso de que salga que sí, bueno, ahora os contaré cuándo hay que pasar a la fase de análisis más completo, pues entonces habría que pasar a la siguiente fase. También en la guía hemos intentado que aparezcan los pasos claros, cuando hay que pasar al siguiente paso, cuando nos quedamos y en ese caso qué documentación o qué, como digo, aunque sea muy sencilla en caso de que nos quedemos en los primeros pasos, pero para tener recogido que se cumple el principio de climate proofing. Importante, aquellos proyectos que tengáis algún tipo de infraestructuras con una inversión menor a 10 millones de euros, la guía que ha desarrollado Jaspers también viene acompañada con 3 herramientas Excel, una para edificios, que sería la que os afectaría, bueno, otra para temas hídricos y otra para actuaciones urbanas, os lo digo en caso de que alguno lo necesitara, ¿no? Pero hay una herramienta Excel, que son unas tablas Excel que permitirían hacer el análisis simplificado de la parte de adaptación. Y en caso de proyectos superiores a 10 millones de euros, bueno, entendemos que se haría un análisis completo y que ya, bueno, son proyectos que pueden contar con una consultora y hacer un análisis más importante de la adaptación al cambio climático. Entonces, eso sería la fase de pre-screening, ¿no? Por así decirlo, el primer análisis que habría que hacer. Pasando a la fase del primer cribado, esto es la parte más sencilla de la adaptación, que habría que hacer análisis de la sensibilidad dependiendo del tipo de infraestructura, el análisis de exposición dependiendo del tipo de la ubicación de la infraestructura. Ahí se cruzarían los resultados que te den ambos análisis y calcularías la vulnerabilidad. A ver, todo esto, entiendo que si lo escucháis por primera vez, me es un poco todo confuso o también como conceptos que a lo mejor no hemos escuchado y bueno, pues te resultan complicados. Como digo, bueno, la guía trata un poco de aterrizarlo, pero bueno, la primera vez cuesta y sobre todo si hubiese que pasar el análisis detallado. Pero como digo, si son proyectos de menos de 10 millones de euros, se contaría, bueno, con la herramienta Excel, que tampoco, bueno, pues que también hay que conocer estos conceptos y situarse ¿no? Ponerse el gorro de cambio climático. Voy a intentar poner un ejemplo para ver cómo se aplicaría. En caso de que se pasara el análisis detallado, pues la guía recoge los pasos que habría que seguir y como digo, ya se trataría para proyectos con un presupuesto importante y bueno, suponemos que se contrataría o que contarían con alguien que desarrollase estos pasos, estas medidas. De todas maneras, ahora voy a contar otra cosa que para quitaros la preocupación a aquellos que podáis estar en este caso, ¿no? Porque vamos a contar con otro proyecto de Jaspers para darnos apoyo en este sentido. Pero bueno, aterrizándolo, o sea, sería la teoría. Entendemos que la mayoría de vosotros no vais a estar en el análisis detallado, a lo mejor de hecho no estáis ninguno, pero os cuento todo por si acaso alguno estáis. Pero haciendo un ejemplo, ¿no? de ese análisis o sea, de ese cribado en el anexo 1 para vuestros ámbitos de intervención en particular. Para el bloque de adaptación, como digo, antes os he contado el de mitigación, que vais a estar fuera, pero en caso de adaptación, los ámbitos de intervención 5, 6, 7 y 8 sí que en ese primer screening del anexo 1 del documento de Jaspers
Viene claro que no es necesario hacer el análisis en el primer screening, por lo tanto, el segundo tampoco, y o sea, se presentaría, insisto, la documentación necesaria, muy simplificada, que se justifica que no hay que hacer nada en base al ámbito de intervención del proyecto. Pero los ámbitos de intervención 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12, los tipos de actuación que tengáis en dichos ámbitos de intervención, como veréis en este anexo, sí que viene pues depende, ¿no? Depende. Entonces, ¿de qué depende? Pues si las actuaciones o el proyecto que tengáis que vayáis a desarrollar requiere intervenciones en edificios nuevos o grandes renovaciones, como os he dicho antes, ¿no? Hay que ver qué tipo de edificios y si es algo, bueno, si es una renovación pequeña, no habría que hacer nada, pero en caso de que haya que la actuación requiera también la construcción de una nave, de un edificio, lo que sea, sí que habría otro tipo de infraestructura, ya que habría que hacer este primer screening de la fase de adaptación. Como ya os he dicho, en caso de actuaciones de menos de 10 millones de euros, se contaría con la herramienta Excel que ha desarrollado también Jaspers y que va anexa a este documento, a esta guía. Y en este caso, si cuando se hace el screening, la vulnerabilidad que resulta de este primer análisis, de estos primeros pasos 1, 2 y 3 que os he mencionado en la transparencia anterior, resulta baja esa vulnerabilidad, aquí terminaría el análisis. Y entonces, aquí, ¿qué habría que presentar? Pues la documentación que recoge estos 3 pasos y que resulta en una vulnerabilidad baja de la intervención. En caso de que el análisis detallado, o sea, se pase a los pasos 4 a 9, que os decía, ya un poco más complejos, en el que ya se analiza el riesgo, hay que establecer una serie de medidas de adaptación para que al final la infraestructura sea resiliente al cambio climático, pues es necesario hacer como digo, este análisis más detallado y habría que adjuntar la documentación correspondiente a estos pasos 4 a 9, ¿vale? Entonces, bueno, este sería como el ejemplo y la foto así genérica de vuestros tipos de actuación. Y mencionar en este sentido que los siguientes pasos en materias, pues como os digo, ya os he avanzado, son pasaros la guía en español, que bueno, va a facilitar mucho, porque si esto ya es complejo en inglés, pues en español por lo menos facilita un poco, ¿no? Porque vulnerabilidad, riesgo, en fin. Y se están los 3 Exceles, las 3 herramientas que os he mencionado, y pues, fundamentalmente la de edificios, que yo creo que es la que vais a tener que utilizar, se están revisando porque han recibido unos últimos comentarios por parte de organismos intermedios españoles que lo han probado y también por parte de algún otro Estado miembro, porque Jaspers también ha trabajado para Grecia, para Italia, para otros Estados miembros en la misma línea. Y entonces lo están revisando y todavía creo que no nos lo han pasado, salvo que se me haya pasado, pero bueno, debe estar a punto ya. Y entonces os lo pasaremos también para distribuirlo, para que todos lo tengáis, evidentemente. Y como os avanzaba, está todo bastante cribado a vosotros, o sea, bastante cribado. Hemos intentado aterrizar esas guías de la comisión para facilitar la implementación, pero aún así, aquellos proyectos que entréis o que tengan que hacer el análisis detallado de la fase de adaptación, bueno, pues no resulta tan evidente. Entonces, por parte de la autoridad de gestión se ha propuesto, ya se ha materializado un segundo encargo a Jaspers para hacer el análisis, la implementación ya del climate proofing en proyectos tanto del programa pluriregional como de 3 programas regionales, con la idea de que el análisis que se vaya haciendo por categoría de proyecto sirva para el conjunto de programas FEDER y de tipologías de actuación. Entendemos que vosotros, bueno, en los análisis en principio no creo que sean... O sea, que no entiendo que la mayoría entendemos que no vais a pasar el análisis más detallado, pero bueno, en caso de que haya que pasar este segundo encargo, en cuanto vaya teniendo resultados, esperemos que facilite la implementación.
Y bueno, pues también más adelante se organizarán más webinars de Climate Proofing con casos prácticos que pueden también pues, facilitar la implementación y ayudarnos a todos. En el caso de, no sé si en este foro hay operaciones faseadas. En el caso de, simplemente matizar, que en el caso de aquellas que se encuentren en el ámbito del artículo 118 del reglamento, que son aquellas con un coste superior a 5 millones de euros, sí que sería necesario también realizar el climate proofing, ¿vale? Y creo que ya, sí, ya he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. Por favor, tened en cuenta que no soy experta en cambio climático. Desde aquí, bueno, pues hemos tenido por parte de toda la subdirección, hemos trabajado conjuntamente para intentar desarrollar estas guías juntamente con JASPES y en el seno de la red de autoridades ambientales. Pero como digo, pues para todos es un learning by doing y esperemos que hacerlo de la mejor manera posible y ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias, Ana. Pasamos al turno de preguntas. Por favor, si tenéis alguna pregunta, sí. Os presentáis también y si podéis poner la cámara, pues sería perfecto. A ver, la primera Hola. persona. Sí. Hola, buenos días. Mira, yo soy Marian Rodríguez del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, después de escuchar vuestra presentación, bueno, muchas gracias por la presentación y por intentar resumir un poco todos los contenidos. Yo veo que, bueno, nosotros llevamos infraestructuras, en concreto infraestructuras internacionales, por lo que nos afecta bastante, creo que todo lo que has comentado. Entonces, por aclarar un poco, en nuestro caso tenemos dos proyectos faseados del 14-20 que tendríamos que, si son de más de 5 millones de euros, que son de más, tendríamos que hacerle el climate proofing, ¿no? Esto Sí. esperaríamos a que nos paséis esta guía y todo eso, ¿no? Y luego tenemos una solicitud ahora mismo que está en fase de evaluación y esta solicitud se le ha pedido una autoevaluación del DNSH. Entiendo que posteriormente tendríamos que ver todo el tema este que viene en la guía relativo a los condicionantes y también lo del climate proofing. Pero esto podríamos hacerlo quizás si ya tenemos firmado el documento de autoevaluación, se podría hacer una vez firmado el convenio. O quiero decir, por no demorar más el desarrollo del proyecto, porque ahora mismo si se hace la evaluación y podemos ya firmar el convenio, no sé si ya se puede poner en el convenio algo de que tendrán que hacer este tipo de evaluaciones o no sé cómo habéis pensado articular este tema. Gracias. También quería preguntarte si va a haber más formación de este tipo, porque creo que sería interesante. Sí, no sé si recoger alguna pregunta más os respondo. Bueno, Mejor responde, sí. vale, bueno, sí, efectivamente, las infraestructuras internacionales, si son grandes infraestructuras, sí, habría que hacer el climate proofing y probablemente entonces tengáis que hacer la parte de adaptación, la parte de análisis detallado. Y lo segundo, la solicitud en fase de evaluación, sí tenéis, o sea, claro, os afecta el DNSH y ya habéis adjuntado entonces una autoevaluación y pediríais entonces Sí, el cumplimiento de los requisitos en una fase sí. posterior. A Pero ver, bien, nosotros pero viene claro cuando... Sí, dime, María. Nosotros hemos publicado la convocatoria en septiembre, en el mes de septiembre. Entonces ahí le hacemos un documento, bueno, de declaración de cumplimiento con el principio del DNSH y luego otro documento de autoevaluación del DNSH que lo hemos cogido de la guía que había me parece que en el Ministerio de Transición Ecológica, una guía de autoevaluación. Pues en base a esa guía hicimos un formulario que es lo que hasta ahora han cumplimentado, pues es que presentaron la solicitud en septiembre. Claro, pues un documento de autoevaluación tendrían que presentar, tendrían que cumplir los condicionantes y presentar el cumplimiento, o sea, unos instrumentos que le den cumplimiento.
que, como os he dicho, la guía, el documento que se ha presentado en la red de autoridades ambientales no es exhaustivo y se puede justificar de otra manera si se considera, pero pensamos que una autoevaluación de que se cumple no vale. Hay que presentar. Claro. Sí, no, claro, pero mi pregunta era, Sí, vale la convocatoria. si Está bien la convocatoria. o sea, este análisis de los condicionantes del DNSH y lo de climate proofing, si se lo podemos pedir una vez que firmen ya el convenio, porque claro, ahora ya, por ejemplo, estamos en las evaluaciones de las solicitudes y si el proyecto sale adelante, firmaríamos el convenio. Quiero decir que no sé si da tiempo a que salga esta guía que nos comentáis de Jasper antes de que nosotros vayamos a firmar el convenio. Bueno, lo que tiene que estar claro, como he dicho antes también, es que debe recogerse adecuadamente en los DECAs, que entiendo Vale. Sí, no, que es en lo que vuestro caso. comentaba antes, que como para nosotros el DECA es el convenio e incluir un artículo en el convenio en el que se diga que se les va a solicitar esto o que lo cumplirán o algo así. Sí, Vale, gracias. nada. Muchas gracias, María. Tenemos a Juan José Tomás Fernández. No te oímos, Juan José. Está poniendo la cámara, creo. No te oímos. ¿Qué te parece? Pasamos a Manuel Varela y luego retomamos. Manuel, Sí. Hola, buenos días. buenos días. Yo soy Manuel Varela, también trabajo en el Ministerio de Ciencia, en la parte de infraestructuras científicas nacionales. Entonces, tenía una doble pregunta. Nosotros también tenemos operaciones escalonadas en este periodo 21-27, algunas de ellas firmadas ya, y entonces quería saber el momento en que vosotros consideréis que este análisis de adaptación, sobre todo, tenemos que realizarlo, puesto que ya están seleccionadas y ya están en ejecución. Y luego una segunda pregunta relacionada es que siempre que has presentado el tema de adaptación, creo que también en todo el climate proofing, hablas de infraestructuras y hablas de edificaciones. Nosotros tenemos otro tipo de infraestructuras que no son edificaciones, como pueden ser buques oceanográficos. De hecho, una de las operaciones escalonadas es de un buque oceanográfico, o telescopios. ¿Cómo consideráis vosotros que ese tipo de infraestructuras están fuera o están dentro de este climate proofing de adaptación al cambio climático? Gracias. Nada, gracias a ti, Manuel. Pues, a ver, las escalonadas que ya están en marcha, no es lo ideal, evidentemente, porque el análisis de climate proofing, lo ideal sería hacerlo en las primeras fases de desarrollo del proyecto, pero pues lo haréis cuando se pueda y en caso de que salgan unas medidas en la fase esa segunda, los últimos pasos que se identifican los riesgos y unas medidas mitigadoras para que al final la infraestructura salgan unos riesgos bajos y entonces esté adaptada al cambio climático, pues se harán, o sea, se hace a posteriori, aunque teóricamente no es lo ideal, pero ya está porque reglamentariamente hay que hacerlo. Y luego, en cuanto a los buques, pues ahora tengo, bueno, está Miriam por si acaso, pero yo creo que la idea al final, bueno, primero, que dices que solamente que he mencionado edificios, ¿no? La guía viene, bueno, es más amplia y viene todo todo más claro y todos los tipos de infraestructuras. He intentado aterrizar aquí lo que era más común para todos, pero perdón, pues que se me ha quedado a mí, yo no soy del mundo de la red IBI, soy del mundo de temas ambientales y se me ha pasado esas cosas. Yo creo que quedamos al final, Miriam, si no me equivoco, en que aquellas infraestructuras del tipo que comentas, Manuel, como el buque y demás, que son, bueno, pues de muchos millones de euros, que sí que habría que hacer un análisis del climate proofing también.
Sí, O sea, a que ver, si es un microscopio pequeñito de tal, pues no, pero que si es el mega microscopio de 40 millones de euros, de 20 millones de euros, sí que tendría que pasar el análisis. Miriam. sí. No, que según la guía de la comisión, la definición de infraestructura es muy, muy amplia y prácticamente cabría el equipamiento. Entonces ahí sí que nosotros lo hemos delimitado a que equipamiento no sea, pero claro, en una ICTS, pues un buque se tiene que considerar una infraestructura. El telescopio de Canarias se tiene que considerar una infraestructura, un laboratorio es una infraestructura, o sea, lo que a lo mejor no se considera a efectos del DNSH es un ordenador, pero sí que un centro de datos lleno de ordenadores es otra infraestructura. O sea que un poco todo depende digamos, del tamaño de las De la envergadura, sí. de la envergadura del proyecto, sí. Ujú. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Juan José, a ver si ahora puedes. Vemos que tienes el micro bien. Vamos a ver. Nada, no te escuchamos. ¿Me escucha ahora? Igual. Ahora sí, ahora sí. De acuerdo. Un poquito bajito, ¿eh? Esto es lo que he conseguido, vamos a ver. Vale, vale. Sí, sí, perfecto. Vale. Buenos días ante todo, ¿no? He visto que para el análisis del pilar de adaptación y para el análisis detallado, habéis comentado que se va a encargar a Jasper un proyecto en el cual entraría la Administración General a través del POPI y 3 comunidades autónomas, una por cada tipo de región. Entiendo que eso sería para contar con una especie de ejemplo que luego conducirían a los análisis detallados que cada comunidad tendría que llevar a cabo, ¿no? Eso que, tal y como lo he dicho, ¿es así? Sí, sí, correcto. Se han seleccionado una por cada categoría de región, que serían Galicia, Cataluña y Andalucía, en base al criterio de bueno, los programas de mayor asignación FEDER. Y además, que geográficamente representan, ¿no? Están en 3 sitios geográficos muy diversos, intentando cubrir en la medida de lo posible todo el territorio. Pero claro, el análisis de adaptación depende del territorio. Y la idea es esa que tú has dicho, de que esto sirva en la medida de lo posible para que tipos de actuación semejantes pues te sirva ese análisis que se haga ya aterrizado, vamos, ya más en la fase de implementación del análisis de adaptación, sí. Okay, Y no, es un encargo, perdona, es un encargo que va o sea, que ya está en marcha, pero bueno, las cosas... No, porque quizás es importante como Sí. reflexión, ¿no? Es evidente que la dimensión económica que tenga cada programa es bastante importante, pero dentro de cada programa, tomando en cuenta los ámbitos y el estudio de ámbitos que ya tiene Jasper, y tomando en cuenta la tipología de operaciones que se van a desarrollar, hubiese sido interesante, en lugar de escoger una región por cada tipo, o habiendo escogido 3 bloques desarrolladas, menos desarrolladas en transición, a cada interior de bloque haber hecho una especie de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, ¿no?, de los programas, de tal forma que aquellos ámbitos y aquella tipología de operaciones, una vez estudiadas, con lo cual hubiésemos podido justamente tener una conversación con vosotros, haber escogido sobre esa base y no sobre una base solamente geográfica. Es decir, que si, por ejemplo, en el programa de la Comunidad de Madrid existe 4 operaciones que entran dentro de los ámbitos de intervención en los cuales hay que desarrollar ese estudio detallado dentro de la adaptación, y otra tiene no sé qué y otra tiene no sé cuántos, eso hubiese sido quizás una forma de articularlo alternativa, ¿no? Sí, sí. Es la primera noticia que tengo, o sea, no sabía que se había encargado. Juanjo, perdón si hablo. Juanjo, sí. Soy Miriam. Sí, hola, Miriam. A ver, el criterio real ha sido el primero que os ha dicho Ana, el tema de la cuantía FEDER que tienen estos 3 programas. ¿Por qué? Porque al ser los programas que más asignación de ayuda FEDER tienen, son los programas que tienen mayor repertorio de tipos de acción. Y por lo tanto, muy probablemente los tipos de acción que se evalúen ahí serán similares a los que tiene la Comunidad de Madrid.
este criterio, pues no sé, es tan válido o poco válido como cualquier otro. O sea, No, se no, si no, tomó el criterio no me más entiendas objetivo mal, si no porque no se trata, digo, que hubiese sido posible, que es la primera noticia que tengo, pero que vamos, que se no, comentó el nada otro más. día, ¿eh? Tampoco En hay que el hacer foro una de defensa del método CACES. escogido, ¿vale? O sea, simplemente es ese comentario, ¿no? Porque, por ejemplo, Dicho me es, pongo a pensar, sí, nosotros tenemos ya no hay grandes proyectos, pero, por ejemplo, la línea 5 de metro es un proyecto significativo por su volumen de inversión. No te preocupes que No, Andalucía tiene líneas de o sea, metro. no os deis por simplemente que no sabía esta situación, que se había encargado precisamente sabía lo de la metodología para hojas de cálculos Excel, pero esto lo ignoraba, ¿no? Y simplemente era una alternativa por si no lo hubieses arrancado, que veo que sí, bueno, que podía haber sido una alternativa para llevarlo a cabo, pero nada más, ¿no? ¿De no acuerdo? está arrancado, pero para que Ya. para que te No, quedes tranquilo, ya está. Juanjo, no, pero bueno, para que te quedes tranquilo, la idea es que se vaya desarrollando, o sea, está todavía, bueno, está arrancado, pero recientemente. Pero la idea Vale. es articularlo y que vaya dando resultados para que sirva para todos, pues que se vayan haciendo como clústeres yo tampoco sé exactamente cómo lo va a hacer Jaspers, pero la idea es un poco hacer como clústeres de tipos de proyectos, o sea, no hacerlo por comunidades, ni por, sino por tipos de Por eso es justamente proyectos. lo que decía. Eso es justamente lo que Claro, te estaba diciendo, que se podría haber no, pues hecho se va a hacer así, Pero se va bueno, a hacer así para Vale. intentar que, además, como que bueno, también desde aquí es nuestro interés, ¿no? Que lo que se vaya finalizando vaya sirviendo, porque como haya que esperar al final del encargo de Jaspers, pues perdemos muchos meses de que vaya siendo útil lo que vaya saliendo. No sé al final cómo se articulará y cómo resultará, pero la idea es esa, que ir haciendo bloques de tipologías de proyectos o tipos de actuación y que vayan ir finalizándolos y que sirva referencia para todas las comunidades autónomas. Muy bien, Ana, pues gracias y estamos al tanto justamente de esos resultados. Vale. Vale. Gracias. Paloma, no se te oye. Perdón. De momento no hay ninguna pregunta más. Bueno, una pregunta, Ana. ¿Hay alguna fecha ya para los webinarios de Jaspers, los de los casos prácticos? ¿O No. depende de este segundo análisis que van a hacer? Sí, y de este segundo encargo, sí. Vale. Os José avisamos Manuel, en cuanto esté. sí, José Manuel Hernández de la DigiRU. Buenos días, yo tengo una pregunta, pero no está directamente relacionada con el tema. Entonces, no sé si dejarlo para el final de la reunión y esperar a ver si hay otras preguntas relacionadas y si no, me dais paso al final. Gracias. Este es el final de la reunión. Bueno, pues entonces ya pongo la cámara. Buenos días a todos y en primer lugar, gracias por la jornada breve, pero creo que muy útil y también un buen ejemplo, ¿no? de las sinergias entre redes, ¿no? y de reuniones prácticas, ¿no? Con efecto práctico y directo, ¿no? En la implementación de los programas que creo que son muy útiles para todos. Mi punto es, aprovechando que estamos mucha gente conectada, ¿no? Está relacionado con la condición favorecedora del objetivo específico 1.1, buena gobernanza de la estrategia nacional o regional de especialización inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, en este periodo 21-27, como novedad, y a diferencia del periodo anterior, el cumplimiento de las condiciones favorecedoras debe ser continuo a lo largo de todo el periodo de programación y además es un punto que el comité de seguimiento pues, debe examinar. Entonces, bueno, ya abordamos el tema en los primeros comités de seguimiento de principio de este año. Los programas se estaban lanzando y entendemos que no había mucha ejecución y no había mucho que discutir. Entonces, digamos que al final, básicamente se identificó cuáles estaban cumplidas, cuáles no estaban cumplidas y ahí se acabó un poco, ¿no? la discusión sobre el tema. Sin embargo, bueno, ya la selección de operaciones se va incrementando, ¿no? La ejecución va mejorando y ya hay más tema para discutir, ¿no? Y en los próximos comités de seguimiento que se organicen nos gustaría entrar un poco más en detalle, en concreto de esta condición favorecedora del 1.1. Lo digo porque, bueno, no sé si estáis familiarizados, ¿no? Pero bueno, cada condición tiene una serie de criterios que aseguran su cumplimiento.
que los analizamos en el momento de la aprobación. En el caso de la condición favorecedora 1.1 había 7 criterios y dependiendo de cómo estén definidos estos criterios, se presta a un cumplimiento continuo de una manera más, bueno, se presta más o menos a un cumplimiento continuo, ¿de acuerdo? Hay veces que el criterio está definido de una manera como muy puntual y que está claro que una vez que se considera la condición aprobada o un criterio cumplido en el momento de la negociación del programa, pues no hay más, no tiene más recorrido la discusión. Pero en el caso de la condición 1.1, el criterio 4 sobre el proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales, está definido de una manera, como es funcionamiento de la cooperación entre las partes interesadas, que entendemos que tiene que ser una cosa continua. Esto tampoco es que sea nada nuevo. O sea, sabemos que en el periodo 14-20 estaban estas mesas ¿no? sectoriales de las estrategias RIS3, ¿no? donde de alguna manera pues, se ponían en contacto ¿no? los distintos actores ¿no? relevantes para la implementación de las estrategias y habían funcionado. Entonces, bueno, pues ese es un criterio que queremos seguir de cerca, que se cumple. Y bueno, simplemente este era el mensaje, ¿no? Tampoco es cuestión de profundizar más en el tema ahora, ¿no? Pero simplemente recordaros que las condiciones se deben cumplir de manera continua, que dependiendo de los criterios, pues hay cosas que entendemos que se deberían estar haciendo ya y que queremos tener una discusión al respecto en los próximos comités. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovechad que tenemos aquí a Ana. Parece que no. Pues nada, pues yo creo que si os parece bien, si no hay ninguna pregunta más, cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, en especial a Ana. Y nada, nos vemos en la próxima sesión que os iremos informando puntualmente. Muchas gracias a todos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a todos por participar. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días. Buenos Hasta días. luego, Buenos días, hasta gracias, luego. adiós. Gracias.